política, deporte, historias, pero ahora vamos a hablar de lo importante. ¿Perdona? Clic. Lo que faltaba. Un poquito de pop. Ahora vamos a hablar de lo importante. Bájale dice... la musiquita. Ahora vamos a hablar de lo importante, dice el separador de la columna, que lo presenta a él, el señor Nicolás Agustín Pandolfi. Y no voy a decir todos tus otros apellidos, Nico, porque son demasiados. No, es mucho. Buenas tardes. Ahí está. Quería comprobar de que esté bonito. No, ponete más derecho porque pareces un ñomo. Es que estamos más bajitos ahora. Sí, pero si te pones Si vos ahí jodión te van a mandar a la mierda, yo te digo nada más. Si te pones No, pero yo me tengo que ver. Si te pones Es derecho. muy Sí, importante para mí. pero si te pones derecho. Hola. Es una mano. Es dedo de... Ustedes sigan hablando hasta Este que es acá el- con la Isa ella logre acomodar las cosas y yo les ¿Ves digo... ¿Ves la diferencia? Pero porque vos no estás derecho, estás muy tirado para abajo. Es que a ustedes... Vamos Es que a ustedes... Vayamos charlando. Total, Sí, eso Es sí, que no va a ir por ustedes aquí. no les pasa lo que me pasa a mí, que yo como soy chiquita, Claro, entro justo a la sí. pera, me queda en el micrófono a mí. Exacto. Bueno. Bueno, básicamente vamos haciéndole la introducción. Total, esto no. Después no es como hacen los de luz. Ahí está, quedó re bien. Bien. El clip. Hoy no vengo con ningún estreno musical. De hecho, vamos a ir a lo contrario. Con esas canciones que nunca se estrenaron y que es muy probable que nunca se estrenen. Te pusiste O hoy... las canciones que se estrenaron antes de lo claro. solicitado por el artista. Hoy te pusiste la gabardina y te pusiste en modo investigador privado, Totalmente. digamos, para Eh, develar este misterio. Y yo quiero decir que A esta ver. columna tiene fines educativos. Bien. Ailén, sacá el cuadernito y anotá. Porque yo tengo miedo, porque hay artistas que te llevan a la cana. Así que vamos a ver, por ejemplo, Te llegan a la cana, no en cana. A la cana te es llegan. la cana. A la cana te llevan. En cana te va a llevar. Bien, no presentamos nunca el título. Bueno, Adelante vos. El título es La ruta del dinero La No. ruta del dinero pop. La ruta del dinero. No sé si se puede mostrar la gráfica tan hermosa que Es hice. falsa luz del dinero acá, pero bueno, fue una operación mediática, así que la Ay, tuya bueno, espero que no. Entró la cuca al grupo. Tengo miedo, por eso te digo, de quedar tras las rejas después de las declaraciones que voy a hacer hoy. Y es como cuando a la IA le preguntas algo y te dice, no, eso te lo tiene que decir un especialista, pero la manipulás para que te lo La diga. verdad Bueno, es que yo no sé si mi amiga Ailén está viendo esto porque se ríe mucho de estas cosas, pero estás muy feliz en la comisaría. porque yo siempre soy feliz. La felicidad es una Me gu- cualidad. me gu- Tiene unas ganas de ¡Uy, traer. pará! Perdón, Pero ese es sensible, tenés que saber. Me gusta. Tiene unas Me ganas gusta de que traer. venimos de una cuestión a hablar del racismo y Nico dijo, yo me voy a poner preso con 2 personas afrodescendientes. Obvio, porque yo soy sororo con los racistas. No, con los racistas no, con los negros. Bueno, vamos a seguir, vamos a decir. También hicimos como la famosa remera. Por favor, Ailén, no te Esta es la remera que esa. usamos nosotros. Como para ejemplificar. No llegué con la estampa para traerla para el día de hoy. Pero bueno, es eso, básicamente. Es poco gráfico y yo creo que con lo que sé, bueno, ya son los ejemplos. Pero te vengo a contar un poco Sí, de esto. por favor, porque estoy... Además de que viste que con los pendrives uno puede comprar propiedades. Sí, y cascadas. cascadas, sobre Sí, todo. sí. Bueno, también, a través de las criptomonedas, también se adquieren canciones. Mira, Es todo un lore. Mira, hoy estamos mucho con la sí, palabra con la lore. palabra. Pero realmente es un submundo, un mundo como under, por supuestamente ilícito, de este negocio que hay con la música, que no es nada nuevo. De hecho, antes quizás se filtraban con grabaciones en baja calidad o robándose masters Claro. en sesiones de estudio. Bueno, hoy eso se complica mucho más, en realidad se facilita Sí. mucho más, porque en un archivo, Sí, olvídate, ni siquiera lo tenés que... Lo copiás y lo mandás, o sea... claro, se te hackean el drive. Sí, y, sí. Se va el disco, la bosta. Pero bueno, es como esto de ser el mercado negro que hay en la música. Bueno, yo puse mercado negro del pop, porque lo que traje son artistas justamente Claramente. del pop, pero esto pasa muchísimo en la música, que es las filtraciones. Bien.
Como esas canciones que te explicaba recién que nunca llegan a salir, porque o son canciones que no tienen que salir porque los artistas no lo. Sí, lo sí, no quieren. formaba parte del plan original del disco y... Me puedes sacar si quieres. No forman parte de un disco, o son demos, o son canciones Claro. que, bueno, justamente te digo, no tienen por qué salir. O sí que van a salir, pero aún no están listas para salir. Claro. Y la verdad es como el perno de los artistas. O sea, yo creo que ninguno se pone feliz cuando No, se le filtra olvídate, el material. Es trabajo, como sí. si, no sé, a un pintor mostraba una pintura a medio hacer. Claro, O sea, sí. es básicamente lo mismo. Pará, quiero hacerte una pregunta. Primero, ¿qué tan frecuente es esto? Muy. Muy frecuente. Y cómo yo publico o cómo en los distintos foros que ustedes están demasiado metidos ahí viendo qué se filtra, qué no, ¿cómo llega? Si te enterás, si aparece de sorpresa, ¿cómo funciona más o menos la lógica? Ahora con el tema de las filtraciones hay un tema porque uno ¿Tienen no un sabe. grupo de WhatsApp que se llama Filtrados? No, estos son foros, páginas donde, bueno, justamente no se llevan a cabo ahí las negociaciones porque, recordemos, esto es una práctica ilegal, pero es como el modo que se puede llegar, como que se anuncian, se publican, como, no sé, los avisos. Bueno, che, tengo acá para venderte tal canción. Como un calendario. Bien. Y Los clasificados del post. sí, claro, bien, es un buen, Las páginas es amarillas. un buen título, así. Las páginas amarillas de... Pero pará, ¿y eso lo compra un fandom? Se hace una vaquita. Bueno, mirá, no sé qué- que sea qué- muy adinerado. qué porque qué no estamos turbión hablando todo. de canciones. Ahí también, justamente, volvamos a hablar de artistas de talla de primer nivel, pero también de segundo nivel. De todas formas, al ser un contenido exclusivo, ese es como el morbo que tienen los que quieren Claro, sí. querer tener algo solo para Sí, sí, ellos, sí. o ser bastante comunistas, hacer una vaquita, comprarlo y compartirlo con la comunidad. Pero sucede, se puede pasar de las dos formas. Sí, de hecho hay filtradores que eligen hacer las compras y hacer como el gatekeeping, como es mío. Bien. Entonces como el tesoro que tiene alguien, esto no lo tiene nadie más o lo tienen muy pocas personas en el mundo. Son generalmente como los dos caminos, o se comparte con toda la comunidad o se queda para un grupo muy selecto de personas. Mirá. Pero básicamente, literal, se hacen vaquitas que se llaman los group buys, los grupos de compra. Porque lo que generalmente suelen hacer los hackers no es vendérsela a una persona, sino venderla a una comunidad. Se sube un fragmento de la canción o de las canciones en muy baja calidad, generalmente con una marca de agua Claro, sí. auditiva, sonora. Estás escuchando. Claro, sí, no, literal con el nombre y bueno, algunos son terribles. Sí. Es como cuando hace 1000 años descargábamos música de forma ilegal en las plataformas. Lo que te que a ponía la- Lares. Que a la arriba de mitad las te canciones. decía al toque radio. Bueno, entonces- 101.9. En la mitad del tema. Literal. Esto se publica en estos foros, que no voy a dar el nombre. Está bien, Bueno, por ejemplo, una de las páginas más conocidas se llama Leak This. Ajá. Filtrate esta, bien. básicamente. Mira. Número Y censurado. Por ínfimas sumas de $300. $300 es una económica. Te digo, he visto canciones que están a la venta a $3.000, $5.000, $10.000, las más solicitadas. Entonces, por eso, tío, se hacen estos como grupos de venta, grupos de compra para poder llegar a eso. Bueno, a no ser que te le quieras dejar bravos. Aileen básicamente- ha comprado varias de esas. Sí, me filtración. contó recién, venimos charlando cuáles Sí, han sí. sido las transacciones más recientes. Pero básicamente, bueno, es una cuestión de organización, juntar la plata, se paga con criptomonedas, por eso te digo, para no dejar rastro, porque Bien. recordemos Sí, que esto no, es no, ilegal, sí, o sea, olvídate. no se puede. Y bueno, y ahí ve qué quiere hacer el grupo, o sea, si la deja para esa persona. Pero bueno, también es esto, quizás gastas una suma, muchísimo dinero, miles de dólares, y a los 10 días la tiene todo el mundo. Entonces, Claro, sí. es como una cuestión ya personal. También lo que decías recién es gastás muchísima cantidad de plata por la calidad de los archivos que Eso no- también. que- A veces lo que se terminan filtrando son demos o son ni siquiera el demo de un primer borrador, sino los voice memos, eso, con el grabador de notas. claro, sí. Capaz se filtra como, Sí, qué sí. sé yo, Bill Eilish, bla, 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 bla. Bueno, eso, Claro, sí, sí. eso sí. también se suele vender. Entonces, capaz o compras, de eso también va a depender el precio. Una canción que está de estudio, o sea, terminada, Pero el tema es que también podés caer en la trampa de que vos
X, vendés algo y lo pones como ultra calidad de estudio, no sé qué. Y después cuando la pagaste te mandan lo que vos estás diciendo, una nota de voz de Y bueno, Madonna. esto como ir a comprar sustancia ilícita. O Claro. salís vivo o secuestrado. Una pregunta para el Manu Ginóbili del pop que tenemos acá. ¿Por qué el Por Manu la altura. Ginóbili del pop? Porque estoy de luto con el fútbol, así que no voy a hacer más metáforas futbolísticas. Podrías por el haber momento. hecho una metáfora. La Pero- cabra del pop. Pero popera, yo la hice cabra una del pop. metáfora del deporte, Bien, el Manu está bien. Ginóbili del Sí, pop. adelante. Y soy ¿no? alto. Sí. Está bien. Bueno, ahora con la cuestión de la inteligencia artificial, ¿cómo juega en estos No, momentos? Lo tengo anotado porque es terrible. Hoy vino directamente a preguntar. Sí, por favor. Porque Hoy- yo recuerdo que yo sé que vas a hacer mención a esto, pero te juro que no puedo. Con la cuestión de Art Pop, yo recuerdo tener 13 años y escuchar Art Pop completo en una página japonesa. Porque creo que lo Cuevana. habían comprado unos japoneses. Cuevana Music. Y hoy en día pienso que con la inteligencia artificial y con lo que estamos escuchando hay Sí. canciones, ponle, hoy veo y hay un montón de mix en YouTube, por ejemplo, de artistas que nunca colaboraron, pero tienen una canción juntos por X motivo y hay un montón de Es gente. cuando escuchás que la, las escucho como si fueran vericas. las versiones de la cumbia más turra de todas hecha en tango. Claro, sí. Entonces quería preguntarte qué rol juega hoy la inteligencia artificial al momento de, este mercado ilegal de masters, canciones completas y demás. Lo que termina pasando es que los mismos derechos de autor, las mismas discográficas, terminan validando o invalidando estas filtraciones. Ah. ¿Qué pasa? Porque que también cuando se suele compartir, no se suele poner en Twitter, uy, miren, se filtró esta canción. Generalmente cuando se comparten en estas redes sociales que ya son más masivas, o se ponen de una forma más encriptada, pero ya es difícil compartir por Twitter porque no sé si han visto alguna vez algún tweet o no sé, fragmentos de alguna película o algo que tiene derechos de autor que no se puede ver el video y dice este video se bloqueó por Sí. derechos de Sí, autor sí. de tal discográfica. Cuando suele pasar eso A con nosotros, una nos, canción a filtrada, nosotros nos suelen hacer eso acá en estos streams, hijo. Claro. No sé, por ejemplo, si pusiéramos una canción hecha con IA, no nos bajarían el video. Si pasamos una canción que está filtrada y probablemente próxima a ser estrenada, nos bajan el video Claro. automáticamente. Bien. Entonces es como que la discográfica te la termina validando. Pero con la IA es muy gracioso porque yo me suelo cruzar muchísimos TikTok diciendo, no sé, se filtró la nueva canción de Taylor Swift y es con IA. Y ha habido casos, por ejemplo, cuando sale Los Poetas Torturados, apenas hace el anuncio, supuestamente se filtra Fortnite, que era el sencillo. Y era una versión, que era una canción pop que estaba buena. Mirá, Entonces, hasta que sale el disco, que no, porque no se había escuchado ninguna canción, era como lo único que teníamos. Y al final termina siendo nada que ver una versión con la otra. Pero sí, se suele confundir mucho de canciones creadas con IA o canciones que se venden. Pero básicamente al final lo que la termina validando es si la bajan o si no la bajan. Otra cosa importante también son como distintas maneras de filtrar, porque una cosa es que se filtre un demo o una canción que no tiene que salir y otra cosa es que se filtren discos o sencillos próximos claro. a salir, que ese sería como el caso más grave porque es como que te arruina el Sí, a sorpresa topar en la mano. Sí. y el estreno. Los estrenos musicales generalmente tienen dos formas. O se estrenan a la hora local, generalmente la medianoche de cada país. Por ejemplo, cada vez que es las 12 en Australia, acá son las 8 de la mañana. Suponete, el disco de Charlie XCX. Hoy a las 8 de la mañana, si yo entro a esta página, ya lo puedo escuchar porque ya salió en Nueva Zelanda. Que eso, en mi parecer, no es una filtración. No, porque está mal. simplemente- Sí. O sea, si no querés que se te filtre, pone como Sí, no, hacen incluso- muchos artistas. Incluso ni siquiera, no sé cómo será ahora, pero con la cuestión esta de VPNs, Mm. que te vas configurando de dónde supuestamente estás, ni siquiera sería Bueno, yo eso lo he hecho muchas veces. filtrado, o sea, lo estás haciendo de forma legal. Como esos discos que tampoco me emocionan tanto y no es tanto el ritual de escucharlo a las 12 cuando salga. Si lo quiero, no sé, generalmente el año pasado, qué sé yo, el disco de Demi Lovato que la quiero, pero hasta ahí. Sí. Para ahorrarme Sí. tiempo y tener más Sí, tiempo sí, para analizarlo, lo escuché antes. Y hago eso, pones una VPN Claro, y entras a través de Nueva Zelanda para escucharlo. claro, sí. Otra de las opciones es que o sea, en realidad la solución más eficaz me parece para evitar una filtración es poner un estreno global a tal hora. Claro. Que generalmente nos seguían por la hora yankee. Sí, y acá sí, en Argentina, acá- según si es verano o invierno, es a la 1 de la mañana o a las 2 de la mañana. Que dentro Pero- de todo estamos bien. Sí.
Menos mal, sí, la sufren más otros países, te Sí. digo. Pero bueno, lo que quería Vamos hacer... ya vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Está Tengo... a 2 segundos de querer meterse en la columna también y se lo vamos a permitir. No, Adelante. pero ya recién me tiró uno que tiene que estar, que lo tengo con una mención honorífica, y otro también que le tenemos cariño. Bien, la reina del pop. La reina del pop, que estrenó disco esta Sí. semana, es muy buen disco, y yo banqué su fan en la Copa del Mundo. Sí, yo sigo insistiendo con Ronaldinho y Ronaldo. Ayer ese chipín que tenía. La Acá mejor parte pasó del Algo grave, y a la Aileen la va a enfurecer lo ¿Qué que pasó? pasó con Madonna. Un ataque terrorista, así No. lo definió ella, porque Rebel Heart, su disco 2015, este es el de Bitch, I'm Madonna. Tiene que hacer la interpretación, me parece Bien. muy importante. Para, porque si hablen. Tráete la banqueta. Quédate todo el programa acá. Ya está. Ya está. La matás a la Ixa, me corro un poco yo y. No, sentate ahí con el Santi. Me corro un así poco no me yo cagas, y- no le arruinas a la ex. Sí. Ya demasiado recién yo, hola, buenas tardes. Hola, Ixa. Lo Eh, está ¿todo haciendo muy bien. No, dejé la cortina puesta. Solo que no la estábamos escuchando nosotros. bien? Bien. Así que la gente, pobre la gente, estaba escuchando la cortina alta de fondo porque Pero no me si di nosotros- ¿Desde cuenta, hace ¿viste? cuándo? Desde que empezaste hasta hace un ratito, básicamente. Bueno. Pero bueno, claro que nos avisó, porque Despedida. si no... ¿Pero no era Despedida. inaudible? No. No, se escuchaba, pero muy de fondo. Ah, bueno. Claro, no. Despedida. Ah, pensé que me estaba tapando la voz. Se la descuenta el día. La Subí el micrófono. Para que no te. Activame el micro. Despedida. No, tengo algo para decirle a mi Manu Ginobili del pop, que es que a mí me ofende un poco que identifiques este disco con esa canción, porque tiene otras canciones. Bueno, pero yo tengo que ir a la canción más Bueno, comercial. no importa. Porque aparte cancelada con Con la NM. sí. Pero de todas formas me parece un tema muy gracioso. Bueno, el punto. ¿Qué pasó con este disco? No es que se filtraron las canciones, se filtraron directamente las maquetas. Cuando se estaba preparando todo el nombre, esta fotografía tan icónica que es muy graciosa porque hace poco resurgieron todos los tweets de Madonna que agarraba cualquier cosa, le ponía cables y era la promoción de Rebel Heart. Pero, ¿qué pasó acá? Que ella lo llamó como un ataque terrorista. Porque, y tuvo que intervenir el FBI, Oh. bueno, el filtrador israelí. Mira. En la época en la que Estados Unidos no tenía tan buenas relaciones con Israel. No como ahora que son hermanos. Claro, no. Pero era la época de Obama todavía. 2015. Claro, sí. 2015, sí. Que, bueno, básicamente vendía cada tema del disco a $300. Y se filtraron cuestiones de ¿Qué las tan- tapas. Lo que terminó pasando con este señor de un país que no avalamos en país generoso, terminó en cana. ¿Qué tal? A la cana lo mandó. A la cana. Madonna lo mandó, Lo mandó a la cana. ¿Qué tanta diferencia había entre lo que se filtra y el final y el disco ya era el, Y era bastante porque ya estaba en una etapa bastante avanzada. o sea que era lo mismo ir a comprarlo o comprarlo que escucharlo filtrado. No había tanta diferencia. Claro, eran demos que generalmente terminan haciéndole cambios menores, pero era Claro, prácticamente el bien. producto final. Siguiente ejemplo. Acá tenemos... La artista favorita de Ailén Antonella Baudí. No es mi artista favorita. Me gusta mucho, pero no es mi artista favorita. Bueno. Respeta, por favor. Lo que Salí de tiene vuelta. XCX World, que es más, la tapa es un fanmade porque realmente esto nunca prosperó nada. La deprime mucho este tema a la pobre Charlie, porque realmente le cagaron un proyecto que era muy especial, que era una coproducción con Sophie, que bueno, era alguien muy cercano, una productora muy cercana a ella, y literalmente le filtran todo el proyecto. ¿Qué onda? El Esto Google termina. Drive. Sí. Ella era charliexcx@gmail.com y la contacté era charliexcx. Hermoso. Esto termina saliendo después de la filtración, No, no pero sale. no sale. No, este disco nunca dio la luz. Es A la más, voz. Bien. Sí. De hecho, es bastante deprimente para mí, para Charlie XCX, porque para mí yo tenía las expectativas sobre este disco de lo que finalmente ocurrió con Brad en 2024. Ella, con la filtración, siento que ella entra medio como en un, no sé si bloqueo artístico, porque además ella venía toda la época de Boom Clap con ¿cómo se llama? Bajo la misma estrella. Sí, sí. El libro Sí. de la película, como que la había pegado eso y quería cambiar la onda.
Y me parece que ella pretendía de este disco lo que sucedió con Brad, pero después entre esto y Brad pasaron creo que 2 o 3 discos. Sí. De hecho, lo que termina pasando con este proyecto, porque la discográfica medio que le dice, bueno, cagamos, esto no va a salir, y termina haciendo un mixtape que es el Angel Number One. No tengo el nombre muy... Pero bueno, termina siendo ni siquiera en un álbum de estudio completo, donde se salvan algunas de las canciones, pero este disco, por los fans, por las canciones que se filtraron, que de hecho se lo pide hasta el día de hoy, que rescate sí. algo, pero bueno, es un tema, aparte, con un proyecto tan, primero, vanguardista, que para la época, Sí. y también tan especial con quién lo estaba haciendo, entonces es como que le arruinó bastante la psiquis todo esto el disco, y este creo que es como uno de los peores casos de filtraciones, porque la discográfica directamente no se lo dejó sacar y terminó mutando en otra cosa, pero que no terminó siendo lo mismo básicamente. Entonces le agarró mucha bronca y dijo chao, Al al tarro. a la cana, dijo. Algo que pasó que nos dio un gran sticker, hay que decirlo. Pero fue como un momento muy icónico en el inicio de la pandemia, muy dramático. Arrancamos la pandemia muy para atrás al de Dua Lipa, porque al contrario de lo que hablamos, terminó teniendo un resultado muy favorable para Dua. Ella iba a sacar el disco encima del timing, o sea, fue todos los discos que se estrenaron en marzo de 2020 que dijeron, bueno, eran el mayor fracaso, o como Dua Lipa le pegó por suerte bien la cuarentena y todas las canciones, terminó siendo uno de sus discos más, yo creo que del pop contemporáneo, uno de los más importantes, y el de ella la que la termina de catapultar a la fama. Lo que pasa es que también se filtra todo el disco semanas antes, primeros días de marzo, esto tenía fecha de estreno fines de marzo más o menos. Entonces tal era la frustración de la pobre Dua, que hizo un vivo de Instagram, básicamente llorando porque de la bronca, básicamente, como Sí, me frustración, cagaron todo. Sí, todo el estreno, y lo que termina haciendo es adelantándolo, hace el vivo y dice, bueno, este viernes sale. ahí está. Y a la voz. Y lo bueno de esto es que, es como te digo, no le terminó arruinando el proyecto porque... Es que me parece por ahí la salida más Exitosísimo. lógica. Si ya se filtró, y sacarla en calidad y listo. No solamente Sí. la catapulta a la fama, sino que al mainstream. Porque si bien ella Claro, eso es lo que estaba arranca, pensando. tiene un tema que la pega, Sí. New Rules, y bueno, después siguen un Sí, par de Vida One, discos pero no más. era Pero no era hit como mundial. Hit mundial. Y esto como también apelaba a la cuestión de usar temas viejos. Me olvidé cómo se dice ahora. Vintage. Cuando vos utilizas una parte de una canción. Ah, sí, ay. sample, No. ¿es? Sí, sampleos. Sample. Y ahí no me sale otra samplean palabra, pero muchas son esas. canciones que ya estaban como en el inconsciente colectivo de algunas culturas. Entonces, me parece que también es algo que ayuda a que este disco no sea un fracaso y que de hecho sea un éxito. Sí, que después es como otro debate si realmente las filtraciones te terminan arruinando un proyecto, y yo creo que también depende de la talla que tenga el artista, porque... es Sí, como- también por ahí la calidad del proyecto. Y también la calidad. Porque si era un proyecto de que siempre estuvo predestinado a que sea recontra exitoso, el No hay hecho nada que lo frene, para realmente. mí no. Acá tengo un caso muy gracioso de cómo en parte IA, en parte verdad y en parte la amiga del Island se recalentó. Es un tema que yo quiero decir, Ariana Grande, sos una boluda, porque Mirá. es un temazo que ella dice que lo hizo en joda. Este tema termina mutando en otro de Eternal Sunshine, My Boy's Mine, pero que no es nada que ver al tema original. Y cuando pasa que se hace la filtración de este tema, se super viraliza en TikTok. Pero mal, como diciendo, uy, qué gran tema, estaba chequeadísimo que era legítimo, nada más que no fue lanzado oficialmente. Y lo que hace un fanático es subirlo como podcast a Spotify, y entra en el top de los charts en Asia, pero no bajo el nombre de Ariana Grande, sino Adriana Venti. Venti como en el de Starbucks del vasito, bueno, así que por eso le puse también conocida como Adriana Venti. Y bueno, a Ariana no le gustó ni bosta. Esta es una entrevista que le hacen meses después de lo ocurrido,
donde le habla a cámara, así como diciéndote, nos vemos a la cana, le dice. Cana. No, dice, nos vemos en la cárcel. Eso es lo que le Quiero dijo. que esta columna se llame A la A cana. la cana. Lo multaron con $10.000 porque encontraron a esta persona Sí, que chicos, lo termina siempre, filtrando. Siempre se encuentra. Pero no tenía miles y miles de reproducciones este tema y hasta el día de hoy es un tema que se lo pedimos, pero ella ya está tan hinchada que por eso, tío, termina sacando un tema que es similar a este, pero no es el tema original. Ya está tan hinchada que no está sacando música directamente. Y ahora, bueno, y también otro que para decir como que ni siquiera las estrellas de primer nivel zafan de esto, y sobre todo Taylor Swift, que siempre era alguien que zafaba de las filtraciones, nivel que mandaba las canciones en maletas con una persona, literal, no sé, cruzando, por ejemplo, no sé, la colaboración que tienen con Ed Sheeran, ella le manda en un disco rígido la canción, se la da en una maleta a un guardia de ella, lo hace viajar hasta no sé dónde, y ahí le entrega la maleta y Ed Sheeran ahí la escucha. Es prácticamente facilísimo de robar ese disco también. Sí, bueno. Ay, Facilísimo sí. también. El guardia de Taylor Swift no ande con un arma. Sí, bueno, pero se roban millones de dólares, Ailén. Así que atento a las valijas sí, que maneja no Taylor es Swift. tan difícil. Pero no, bueno, básicamente lo que pasó con su último disco, que ya lo anuncia en agosto, a los días salen fotografías de todo lo que es la tapa. No sé, en principio no se filtra la música. Las canciones se terminan filtrando una semana antes, pero sí se filtran todos los créditos y donde se veía la lista de temas cuando todavía no se había anunciado nada. Y bueno, como la mayor sorpresa era la colaboración con Sabrina y todo, digamos, la fotografía, absolutamente todo se le filtró. Y ni siquiera ella, que es bastante cuidadosa, no sé, los estrenos nunca los hace en la medianoche país, sino como que es global. Entonces, yo creo que cada vez más, y ahora que con todo lo digital y el internet, cada vez es más difícil que no se terminen filtrando los proyectos, sí. o tienen que poner muchísimas barreras de seguridad. Ya terminé con las plaquitas. Bien. Y bueno, y también tenía, porque acá me lo reclamó la Belén, y con esto cerramos, te lo prometo, Aixa. La mención honorífica. Sí, porque encima hace poco la cantó en vivo en su última gira, que no trajo. Lady Gaga, ella, bueno, en primer lugar, su disco Art Pop, que bueno, ahí sí podemos hacer un caso que no le terminó yendo tan bien. No sé si quieres comentarlo vos, pero básicamente es el quinto, si no me equivoco. El cuarto disco de Lady Gaga. Art Pop se filtra semanas antes de ser estrenado, en todo medio de una polémica de Lady Gaga contra Katy Perry, y en todo medio de una era como flop de Lady Gaga. Sí. No sé si querés agregar algo antes que la Isa nos quite del aire. No. La cuestión con Art Pop tiene que ver con la discográfica también, que como que no le puso presupuesto, no le puso presupuesto a toda la cuestión Art Pop, desde el disco hasta la puesta en escena, hasta el concierto y demás. Y como que la cuestión de la filtración también los desmotivó en ese sentido. Y las presentaciones de la tele tampoco ayudaron, en los premios MTV tampoco estuvo bueno. Si bien las canciones son buenas porque es un disco... Y el short film de Aura, bueno, los videoclips que hizo como en una mini película también, pero bueno, ahí se acabó toda la plata. También tiene una colaboración con un artista que Bueno, esto también. fue cancelado por una cuestión de abuso sexual. Ah, bien. Posterior al estreno Sí, bueno, pero acá las cancelaciones no tienen razón de ser. Bueno, entonces como que supuestamente ese video se había grabado, pero después nunca salió. Después hace una reversión de este tema, pero con Cristina Aguilera. Pasaron muchas cosas en el medio con este disco, que bueno, lamentablemente lo determinó, ya me voy a pero lamentablemente lo determina en un fracaso, pero para mí es uno de los discos de Lady Gaga más hermosos musicalmente. Sí, y también emblemáticos. Y lo que pasó también es que hubieron muchísimas canciones que fueron descartes del disco original, y los fans, que también otra que esté hinchada que se lo pidan, pero bueno, es un disco que ahora valoramos. Ella dice, hijos de puta, cuando salió nadie me banco. Como el famoso y inexistente Art Pop Acto 2. Claro. Y una de las canciones que se incluyen es una canción que se filtra que se llama Brooklyn Nights, que es hermosísima, muestra toda su relación con Nueva York, y que hace poco la cantó en el Mayhem Ball. Entonces, digo, también es como
siento que estas canciones pueden llegar a tener razón. Pero bueno, básicamente para cerrar, porque me está apuntando con un arma. estamos... La IXA, la filtración es como te digo, incluso también hay casos que han sido estrategias de marketing. Esto se suele usar mucho, que se sube un fragmentito de TikTok como, uy, se nos filtró el tema. Pero en realidad es todo a propósito para ver, como para testear. Claro, las cosas de opinión. Sí. Como lo hacemos. Pero bueno, esto, como te digo, con el internet el control absoluto es muy difícil y bueno, yo creo que a Dua Lipa solamente le hay que decir que mejore la contraseña de Instagram, del Google Drive, porque a esa mujer se filtra, yo creo que por mes, 5 canciones. ¿Cómo labora esa gente? Pero Bien, bueno, me está matando Aixa, así que cierro mi columna de este tema y por favor no quiero ir preso.